Hola a todos y a todas. Soy Carlos Córcoles, responsable de producto del Departamento de Medida de Circutor. En este breve vídeo queremos explicaros los puntos clave a tener en cuenta a la hora de instalar un analizador de redes portátil y cómo detectar errores de conexionado para corregirlos. Primero, nos gustaría mostrar cómo se conecta correctamente un analizador de redes portátil y cómo se muestra este conexionado en un diagrama fasorial. En la imagen se puede ver cómo se ha conectado cada una de las referencias de tensión a las entradas correspondientes del analizador. Y también se han conectado las pinzas flexibles a las correspondientes entradas de corriente. En el diagrama fasorial se muestran los vectores de las tensiones y de las corrientes. Se puede ver en la imagen que las tensiones tienen un ángulo de aproximadamente 120 grados entre sí y los ángulos entre la tensión y la corriente es próximo a cero. Es importante tener en cuenta que el sentido de giro correcto de los fasores es el sentido antihorario, como indica la flecha azul. Si el dispositivo no dispone de diagrama fasorial, podemos verificar el correcto conexionado comprobando los valores de las potencias y del coseno de phi en las diferentes pantallas del analizador. Si el sistema está equilibrado, las potencias deben tener valores similares y positivos, y los ángulos deben ser también similares y coherentes. Los errores más comunes a la hora de instalar un analizador de redes es intercambiar las referencias de tensión. Intercambiar las entradas de tensión genera un cambio en la secuencia de las fases de tensión. Se puede apreciar en la imagen que el vector de la fase 2 está ahora a 120 grados y no a 240, y es la fase 3 la que se encuentra a 240 grados. Si nos fijamos ahora, los vectores de las tensiones tienen una secuencia inversa, sentido horario. Sin embargo, la secuencia de las corrientes es directa, sentido antihorario. Otro error es intercambiar las pinzas de corriente. Se puede apreciar en la gráfica que los vectores de las corrientes I1 y I2 han intercambiado su posición. No conectar la entrada de corriente con la fase de tensión que le corresponde provoca un desfase de ángulo tensión-corriente que afecta al cálculo de las potencias y también de la energía acumulada. Otro error es invertir las pinzas de corriente. Normalmente las pinzas tienen una indicación de cómo deben instalarse. Conectar las pinzas en sentido contrario al que indica la flecha de la carga implica que la fase mida en potencia generada. Puede verse en la imagen cómo los vectores de las corrientes se han desplazado 180 grados. También puede detectarse este error de conexionado en la tabla de variables. Si el sistema está equilibrado, los valores de las potencias de cada fase deberían ser similares. Dependiendo del analizador, al conectar una fase en generación, puede mostrar valores de potencia negativos o puede mostrar cero. Otro error es no configurar bien el fondo de la escala de la pinza. Si configuramos una escala inferior al real, podemos saturar la pinza registrando un valor constante pero muy inferior al real de la instalación. Y configurar un fondo de escala muy superior al real, por ejemplo, una escala de 1000 amperios para medir 20, puede provocar que el dispositivo no sea capaz de medir la corriente de la instalación y mida todo el rato cero. Os voy a dar unos consejos para instalar correctamente el analizador. Primero, verificar que la secuencia de las tensiones es la correcta, U1, U2, U3. Algunos analizadores tienen indicadores luminosos o iconos que indican un error en la secuencia de las fases. Segundo, verificar que la secuencia de las corrientes es también correcta y que además están en fase con la tensión que le corresponde, la tensión y la corriente de I1, de I2 y de I3. Algunos analizadores tienen indicadores luminosos o iconos que indican un posible error de ángulo entre tensión y corriente. Tercero, verificar que los vectores de las tensiones y las corrientes están a 120 grados y que los ángulos tensión y corriente son similares y coherentes. Cuarto, verificar que los valores de las potencias activas y reactivas son correctos y la energía acumulada también. Quinto, instalar las pinzas lo más centradas posibles para asegurar que la influencia del campo magnético del conductor es máximo y está centrado. Y por último, asegurarse de que el fondo de escala seleccionado nos permite medir entre el 10% y el 120% de la corriente nominal.
Agradeceros vuestra atención, esperamos que este vídeo os ayude a instalar correctamente un analizador de redes portátil. Vamos a seguir subiendo vídeos. Suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al día. Muchas gracias.